¿Qué es la inflación? ¿Cómo llega la inflación a un país? Y como cristianos, ¿cómo debemos responder ante la inflación? Esas preguntas las vamos a estar respondiendo en este estudio, por lo cual, si le interesan estos temas, le pido que se quede a este estudio. Comencemos con la pregunta, ¿qué es la inflación? La inflación básicamente es el incremento de los precios de los bienes que consumimos diariamente, el aumento de los precios, ya sea, por ejemplo, lo que se está viendo en el caso de el huevo, el frijol, ese incremento de esos precios que consumimos diariamente. Pero ¿por qué viene esa inflación o por qué aumentan los precios de las cosas que consumimos diariamente? Hay varios factores por lo que puede llegar la inflación, puede subir los precios. Uno de ellos son la impresión de mucho dinero, que hay mucho dinero circulando en un país. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, aquí en Estados Unidos se imprimen mucho dinero, que hay dinero circulando y eso genera una inflación en los productos que consumimos diariamente. Ese es uno de los puntos también. También cuando hay más demanda que oferta, la gente está buscando productos y escasean los productos. Lo vimos en el caso, no tiene mucho, de los huevos, cómo incrementó el precio de una manera exorbitante. ¿Por qué incrementó? Supuestamente era por la gripe aviar, que así lo anunciaron en los medios de comunicación, pero había pocos huevos circulando en el país y la gente buscaba consumir ese producto, que es un producto esencial en el desayuno del estadounidense. Entonces, como había pocos circulando, entonces los precios aumentaron, pero de manera que se tuvo que comprar a otros países. Ese es otro de los puntos por los que llega la inflación. Pero, ¿cómo como cristianos debemos comportarnos ante la inflación? Pues como cristianos no podemos evitar que estos sucesos lleguen, no podemos evitar que los precios suban, no podemos evitarlo, ni incluso que otros sucesos lleguen a nuestra vida. Por ejemplo, que suban los precios, que pasen catástrofes, no lo podemos evitar. Somos cristianos, hijos de Dios, pero eso tiene que venir, porque bíblicamente y proféticamente hablando también, eso está establecido ya en la palabra, que iban a venir la inflación. Por ejemplo, en uno de los sellos, cuando se abrió uno de los sellos, sale un caballo negro en el libro de Apocalipsis, que es el caballo negro, trae una balanza en la mano. Eso nos habla de la inflación que vendría durante el tiempo de la gran tribulación. Pero lo que sí podemos hacer como cristianos es mantener nuestra mirada puesta en el Señor Jesús, porque los precios, mucha gente piensa que al llegar un presidente van a bajar. Por ejemplo, en esta nueva administración de este nuevo presidente Trump, él proclamaba y decía que desde el primer día de su gobierno los precios iban a bajar los precios, la inflación. No ha sucedido. Sin embargo, muchos tenían la mirada puesta en este presidente, tenían su mirada puesta, y incluso la tienen todavía, que este presidente puede solucionar las cosas, lo cual no es así. Ningún presidente, ningún ser humano puede salvar al hombre, puede salvarlo. La mirada, dice Hebreos, capítulo 12, que debe estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En Él debe estar nuestra confianza. Es cierto, Dios puede cambiar las circunstancias de la vida, la hambruna, la inflación, y Dios sustenta a los suyos. Y Dios puede cambiarlo de la noche a la mañana. Si Dios quisiera quitar la inflación de un país, lo puede hacer de la noche a la mañana. Ya lo hizo en el pasado. En Segunda de Reyes lo podemos mirar. En el caso de Eliseo, cuando había una inflación en Samaria, el rey de Siria sitió Samaria y había una inflación exorbitante, que la cabeza de un asno se vendía por 8 ciclos de plata, y hasta el estiércol de paloma también se vendía por 80 ciclos de plata, piezas de plata, y el estiércol de paloma también se vendía por plata, muy codiciada en la actualidad. La inflación llegó a ese extremo que la gente comenzó a comer incluso a sus hijos. La gente lo empezó a hacer. Y le clamaba al rey por comida, pero el rey no podía solucionar nada. Los banquetes se le acabaron también al rey. Pero ¿qué sucedió después cuando se terminó esa inflación? Dios le reveló al profeta Eliseo que la inflación iba a desaparecer.
de un día para otro. Uno de los príncipes no le creyó a Eliseo y miró cómo la inflación se detuvo, pero él no comió de esos beneficios que el Señor había provisto ya para el pueblo. ¿Y qué fue lo que Dios usó? 4 leprosos que dijeron: si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre, ¿no? Si entramos a la ciudad no hay alimentos, vamos a los enemigos. Dijeron: si nos reciben con bien, pues que nos reciban, y si nos quitan la vida, que nos la quiten, como quiera vamos a morir en este lugar. Fueron, pero los sirios no escuchaban 4 leprosos, sino que escuchaban un gran ejército que venían a atacarlos, y huyeron despavoridos, y de esa manera Dios cesó la inflación en el tiempo del profeta Eliseo. Entonces, esto nos da a entender que Dios puede quitar la inflación de cualquier país en estos momentos. Sin embargo, no lo hace, porque la profecía tiene que cumplirse, que los tiempos iban a poner peores. Además de esto, la inflación también es producto también de las malas decisiones de algún gobernante, de algún presidente de un país. ¿Sí? Por ejemplo, volviendo al tema de Estados Unidos, ellos saben que el imprimir mucho dinero, estar imprimiendo dinero, eso genera inflación, pero lo siguen haciendo. En lugar de generar dinero acá, o buscar medios como generar empleos y sacar dinero de acá en el pueblo, pues se imprime el dinero y eso genera inflación. En lugar de poner aranceles que los están poniendo, los aranceles van a generar inflación en nuestro país, así como en nosotros, porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, vemos que la inflación es producto de los malos gobiernos, en ocasiones, de los malos gobiernos de los gobernantes establecidos. Aunque son establecidos por Dios, porque ningún presidente, ninguno está bajo la autoridad del Señor. En otras palabras, todo está bajo el permiso del Dios Todopoderoso. Pero dice que la palabra de Dios abunda una advertencia sobre el periodo de hambre, inflación que iban a venir a este mundo. Hay muchos en la Biblia, y que algunos creyentes tenían que enfrentar, porque como cristianos no nos podemos, digamos, yo soy hijo de Dios, yo no tengo que pasar por inflación, por eso no tengo que pasar. Vamos a pasar, vivimos en este mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y toda previsión sagrada sirve para preparar el corazón de la actitud, conducta requeridas entre las circunstancias. Pero la Biblia dice claramente que a veces evidencia que a veces la inflación, el hambre, la escasez, todo eso pues es por los efectos de los líderes corruptos. Por ejemplo, en Lamentaciones 4:13, cuando se destruyó Jerusalén, se incendiaron los muros, ahí revela claramente que la culpa es del pecado de los sacerdotes y los profetas que engañaban al pueblo, induciéndolo o conduciéndolo a pecar por causa del pecado. Ahora bien, si un expresidente, si un gobernante pues toma decisiones malas que afectan a los ciudadanos, eso puede generar inflación también. Es que depende también del presidente cómo lo va a tomar decisiones, porque hay decisiones que pueden repercutir, que toma un presidente a la nación entera. Pero como cristianos pues debemos mantenernos firmes, confiando y creyendo que Dios es nuestro único socorro, porque vivimos tiempos del fin, tiempos donde un mundo está lleno de desgracia, está apartado del Señor, un pueblo que no quiere servir al Señor, un mundo, por dicho, y una situación de extrema necesidad, donde la gente, en lugar de apoyarse en Dios y buscar las provisiones de Dios, busca las provisiones de este mundo y se apoya en este mundo, en los líderes de este mundo, en el gobierno de este mundo. Pero en la Biblia hay promesas. Pueden incrementar el gas, puede subir el precio del huevo, puede subir el precio del agua, como lo que sea, pero nuestro refugio debe ser el Dios Todopoderoso. Él es el único. Sé que no será fácil, porque hay personas que viven solamente al día, tienen para comer lo básico solamente al día, pero el punto es que Dios no nos va a dejar padecer hambre. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Palabra del rey David, que él nunca había visto ningún justo que desampara. Una persona que buscara a Dios, Dios no la va a desamparar. Dios siempre la va a sustentar. Si Dios cuida de los animales,
de las aves le da sustento, ¿cuánto más de sus hijos? Pero debemos confiar en el Señor, creer en el Señor. Y también, pues, estar preparados, porque vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que no quiere del Señor, y en un mundo donde cualquier cosa puede suceder. No esperemos que mejore, no esperemos que la situación se ponga mejor, no esperemos que, va a llegar un presidente nuevo, este sí trae la solución para todo, este sí va a tener la solución para nuestros problemas. No, la Biblia es clara, que van a venir adversidades. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Lo dice la palabra del Señor. Se va a enfriar el amor de muchos por haberse multiplicado la maldad. Vamos a entender que la maldad se tiene que aumentar. Y lo vemos con el sitio también de Samaria, la inflación. Pero la maldad se iba a aumentar. Por eso, pues, como hijos de Dios, a veces somos atacados por el enemigo, pero no debemos de dudar que ahí está con nosotros Dios. Somos atacados por el enemigo porque Satanás anda buscando a quien devorar. Y Satanás es el que pone también las ideas también en los gobernantes, en los presidentes. Por ejemplo, ¿creen ustedes que Dios le va a poner a un gobernante, a un presidente, oye, vete a la guerra con este país, quítale su territorio, su territorio, invádelo, aunque miles o millones van a pagar de niños? Dios no haría eso. Eso es un Dios de paz. Quizás lo digan, Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios lo permitió para atacar a los enemigos de Israel. Pero Dios no te va a decir eso una persona, atácalo en la actualidad. Vemos en el caso de Amalek, donde Dios le dio esa orden a Saúl, pero Amalek se había portado mal con el pueblo de Israel. Pero vemos que las ideas de los gobernantes vienen, cuando son mal, por supuesto, vienen por parte del enemigo, que el enemigo busca destruir al cristiano. Por ejemplo, si se ponen leyes contrarias a la palabra, pues son ideas dadas por Satanás a los líderes, a los gobernantes. Si vete una guerra, pues son ideas que son de Satanás dadas a los líderes, y ellos pues las ejecutan. Pero debemos estar firmes y creer que el Señor nos puede restaurar, nos puede librar. En los tiempos de Ben-Hadad, solo imaginemos ese caso, cuando Ben-Hadad sitió Samaria. Dice la Biblia que la cabeza de un burro, de un asno, se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte del estiércol de paloma, el excremento, estiércol de paloma, se vendía por 5 piezas de plata. A veces no lo podemos imaginar, la hambruna, el hambre que tenía la gente, el hambre, que se vendía hasta el estiércol de paloma. Uno piensa que era solamente para cocinar, pero hay algunos que creen que del estiércol de paloma se podía hacer un pequeño frijol similar a la lenteja, y la gente así lo compraba, porque el hambre es terrible. Hay personas que han padecido hambre, y el hambre es terrible, que la gente, pues, en su desesperación por saciarse, pues es capaz de comerse eso, de comérselo. Aunque quizás digamos en la actualidad, en este momento, hermano, yo no me lo comería, porque no es que no hemos pasado, no hemos estado en esa situación, en esa clase de inflación, porque tenemos que comer en nuestra nevera, en nuestro refrigerador. Pero puede venir un tiempo en que va a llegar hambre, y va a llegar en la gran tribulación, por lo cual también el estudio de hoy es para que nos centremos también y nos afirmemos en los caminos del Señor, para poder irnos en el primer viaje con el Señor, para no pasar por la gran tribulación, donde vendrá una hambruna, juicios terribles para nunca ha habido, que dice la Biblia que nunca ha habido otro similar. Si hubo hambre en Samaria, si hubo destrucción en Israel, en Jerusalén, todo esto no se compara con la tribulación que se avecina. Porque en Samaria el burrito, el asno, era un animal inmundo, y tenían orden de no comerlo porque era inmundo, pero con el hambre se veía, la gente se lo comía, lo hacía barbacoa y a comérselo, aunque era una comida despreciable, y se vendía a precios exorbitantes. Y lo pudimos ver hace poco
cómo el precio del huevo fue subiendo, porque había mucha demanda y poca oferta. Entonces, la gente lo compraba a ese precio. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial y la gente lo come en el desayuno del estadounidense. O sea, en otros países no es un alimento tan esencial, pero en Estados Unidos sí, y la gente lo compraba a esos precios. Entonces es el hambre también que hay, y la gente lo compra. Si se ha visto en casos, por ejemplo, también de cuando se escucha solamente rumores que va a venir una inflación, que viene algo terrible a la tierra, viene algo terrible, la gente despavorida acapara las cosas en los supermercados, se acaba el papel de baño y el agua primero en los supermercados, porque la gente tiene temor de que suban los precios. Y eso genera también inflación, lo podemos mirar. Pero ¿qué debemos hacer como cristianos? Confiar en el Dios Todopoderoso. Confiar en que Él no nos dejará padecer hambre. Porque si somos hijos de Dios, Dios nos mantendrá seguros. Hermano, lo dice muy fácil, como si fuera tan fácil. Yo no dije que sería fácil pasar por algo similar a lo que pasó Samaria. Pero nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nuestra confianza es Dios, que debe ser nuestra confianza. Y debemos fortalecernos en el Señor. Él es nuestro único y suficiente Salvador y debemos confiar en Él. Sí, porque Él vino a darnos vida y dárnoslas en abundancia. El que viene a matar, a hurtar y a destruir es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero en medio de Samaria, una mujer clamaba. Imaginemos este caso, cuando Benhadad sitió Samaria. Dice la Biblia, ahí en 2 de Reyes 6, 26 y 27, adelante, ahí, por esos versículos. Una mujer le salió al encuentro al rey, desesperada. Dijo: sálvame, Señor, Rey, Señor mío. La respuesta del rey fue firme: si Jehová no te puede salvar, ¿de dónde te puedo salvar yo? Todos estamos padeciendo hambre. Esa fue la respuesta del rey. ¿Qué sucedía con esta mujer? Esta mujer había hecho un trato con otra mujer, que dijeron: comamos a tu hijo primero y después comamos al mío. Y se comieron al hijo de esta mujer que fue a clamar al rey, se lo comieron, lo cocinaron. Pero después la otra mujer escondió a su hijo, no quería que lo cocinaran. Y esta mujer va al rey pidiéndole ayuda. No era una ayuda que la salvase de algo así, sino que hiciera que la otra mujer cumpliera su compromiso. Llegaron al grado de entrar en canibalismo, homicidio, por el hambre. Por el hambre. Todo eso es terrible lo que se hace cuando la persona tiene esa hambre. Solamente si imaginamos ese caso, bueno, yo pienso que el imaginar no sería suficiente. Cuando lo que la gente está pasando allí, por eso debemos estar firmes. Porque la mujer lo que quería era justicia. Porque no es posible solamente imaginarlo. Que la persona realmente lo viviera, Dios mío, espero que no. Porque es algo terrible, que es el hambre y la sed. Cuando no hay que comer, no hay que beber. Por eso es mejor que buscar al Señor y entender que no debemos mirar a políticos como los dioses, como los grandes salvadores, como la solución, sino mirar en la dirección correcta cada día al Señor, nuestro único, nuestro socorro, nuestro refugio, el Dios de Jacob. Pero la inflación en Samaria se detuvo. Y como dije anteriormente, Dios le habló al profeta Eliseo que iba a venir esa salvación divina. Ya se iba a acabar. Ya. Y Eliseo lo comunicó al pueblo. Llegó, pero no le creyó un príncipe, como dije anteriormente. Y cuando se dio la noticia que los leprosos, volviendo a ese tema, pues los leprosos llegaron ahí, los indios huyeron cuando escucharon el ejército. Ellos lo escucharon así. Llegaron los leprosos, se alimentaron ahí de los bienes porque dejaron toda provisión los indios ahí y escondieron cosas no necesario, pero dijeron: no estamos haciendo bien nosotros, dijeron los leprosos, porque nosotros estamos come y come aquí llenándonos, pero nuestros hermanos allá se están muriendo de hambre, vamos a decirles que hay de comer acá. Fueron y les llevaron las nuevas que había de comer en el campamento de los sirios. Pero cuando la gente escuchó eso, algo terrible, la gente escuchó que había comida, que ya el enemigo había huido, la gente se agolpó
y corrió por la comida, porque el hambre era terrible, era mucha, y la gente le quitó la vida. Bueno, se llevó entre los pies a este príncipe incrédulo. Por eso hay que creer. Por ejemplo, cuando se hacían antes los Black Fridays, había muertes tristemente, porque la gente se agolpaba por las ofertas, todo eso, las ofertas, y la gente corría sin saber pisar a los ancianos, si llevaban niños, la gente lo quería agarrar las ofertas, todo así. De esta misma manera sucedió, pero en esta ocasión fue por el hambre que había en la ciudad, la gente corriendo despavorida, agarrando lo que pudiera para alimentarse, y la inflación bajó, los precios bajaron, así como lo profetizó el profeta. Pero ese incrédulo no creyó. Pero debemos entender que nunca debemos olvidar nuestra fe. La fe es la que nos va a producir podemos decir, ese creer, nos va a mantener firmes en los momentos de la crisis, porque quizás digamos, hermano, aquí nunca va a pasar, aquí siempre va a haber alimento, Estados Unidos nunca va a llegar hambre, a mi país nunca va a llegar el hambre. En la actualidad hay países con hambre, por ejemplo en África, países en México también hay hambre, lugares, ciertos lugares, no todos los países, no todo en el país por supuesto, pero lo que debemos confiar es en el Salvador del mundo y no confiar en un país, en un gobernante. Se pueden dictar incluso leyes contra los cristianos en los futuros gobiernos que atenten contra el cristianismo, preparando el camino para la gran tribulación. Pero mantenernos firmes a lo que dice Dios en su palabra y creer en el Señor. Dice la palabra del Señor, 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, dice la palabra del Señor. Porque debemos creerle las promesas de Dios. Si Dios nos ha dicho que lo va a hacer, pues creerle. Pero por supuesto que cuando es palabra del Señor. Si no es palabra del Señor, deséchala. Filtrarla por la palabra, porque la incredulidad es pecado. Una persona incrédula no tiene parte en el reino de los cielos. La paga del pecado es muerte, también dice la palabra. Recordemos a Tomás. Dios reprendió la incredulidad de Tomás y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y si el Señor dice, yo te voy a sustentar, a creerle. Si Dios te dice, yo te voy a prosperar, yo estaré contigo todo hasta el fin del mundo, a creerle al Señor. Mamá, no va a venir inflación. Pues que venga, tiene que venir. No podemos evitar que venga. No podemos evitar que suban los precios, pero sí podemos mantenernos firmes confiando en el Señor. Y por supuesto, buscando el alimento para el hogar. Es lo que vamos a hacer y Dios proveerá, multiplicará pues nuestro almacena, nuestro diario vivir, cosas que necesitamos. Dios lo ha hecho ya en el pasado y no nos ha dejado sin comer. Pero vamos a lo que es el gobierno del anticristo, lo que hará. Porque como iglesia debemos estar, podemos decir, firmes y estar alertas, que estamos viendo el tiempo del fin. Cristo está por venir a rescatar a su iglesia y a llevarla a las bodas del Cordero. Pero después de ese momento que la iglesia se vaya, comenzará la gran tribulación. Tanto Jehová. Pero la Biblia también nos dice, nos da a entender que será un periodo horrible, terrible. Hambre, inflación horrenda que vendría. En el capítulo 6 de Apocalipsis también se nos revela lo que ocurrirá en la tierra cuando el Cordero, el Hijo de Dios Jesús, abra los sellos. Y uno de los juicios que se nos da también allí es que cuando abre uno de los sellos es que sale el caballo negro. En el versículo 5 se abre el sello y se ve el caballo negro y el que lo monta trae una balanza. Y se escucha también la voz que dice, o libra de trigo por un denario. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero también dice, no dañes el vino y el aceite. Dice la palabra del Señor, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué nos da a entender esto? Que viene inflación a ese tiempo, viene inflación en la gran tribulación. Triste y lamentable, muchos toman la gran tribulación como algo X, eso no vendrá, hombre, pura mentira, ya tiene mucho tiempo que decían que vendría eso, pura mentira que dicen los cristianos.
pero los precios van a subir en ese tiempo. Como estamos hablando de inflación, vamos a centrarnos en ese tema solamente, porque de la gran tribulación podemos hablar muchas cosas, mucho de lo que podemos hablar. Un estudio profundo acerca de ese tema. Pero vamos a centrarnos en lo que es la inflación, en ese sello. Este sello de donde sale el caballo negro, con esa balanza en la mano. Con esa balanza que representa el hambre que viene a la tierra. También el versículo 6 hace ver anuncios de juicios divinos que provienen de Dios mismo. Recordemos bien, son juicios de Dios. Juicios permitidos por Dios. Permitidos aquí en la tierra. Porque el hombre no le quiso dar la gloria a Dios. El hombre se rebeló contra Dios. Y Dios usa a los seres celestiales, usa los medios como Él quiere para traer juicios. Y la voz de Dios es el tesoro más grande que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Por tanto, saber lo que Dios ha dicho sobre el periodo atroz, esto nos puede cuidar si hacemos caso a la advertencia divina. Recordemos que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y Dios sabe lo que va a suceder, y Dios nos avisa antes de ejecutarlo, pero también es decisión de nosotros creerle a Dios o rechazar su palabra, porque la predicación se está predicando constantemente, y es decisión nuestra si decimos, eso es verdad, yo voy a firmarme los caminos del Señor para pasar por la gran tribulación, o también es decisión nuestra decir, pero este hermano es un mentiroso, yo voy a desechar eso, ese hermano no, es pura mentira lo que predica. Pero es la decisión de nosotros, pero Dios siempre avisa primero. Porque en el libro de Apocalipsis se ve la inflación, pongámosle algo similar como los días de Eliseo. Pero Juan, el apóstol, escuchó que van a vender 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario del jornal por un día de salario. Y también 6 libras de cebada se iban a vender por un denario. Solamente imaginemos que en la actualidad, pongámosle lo que gane mínimo una persona, unos, que serían $600. Vamos a un ejemplo solamente. Que la persona vaya a una tienda, Walmart, la que sea, si vive en México, Soriana, H-E-B, también, que vive en Estados Unidos, Soriana, Chedraui, también la tienda que quieran, y vayan a comprar elemento esencial para el día, ya sea 2 libras de arroz, tomate o chile, pero que compre solamente, pongamos un ejemplo, el tomate, 2 libras de tomate por el salario de todo un día. Si la persona en Estados Unidos gana $600 a la semana, pongámosle que 2 libras de tomate cuesten $125 o alrededor de $120 al día. Bueno, $120 al día por 2 libras de tomate, perdón, $120 por 2 libras de tomate, no $120 al día, sino $120 por las 2 libras de tomate. Es algo terrible, algo que digamos, wow, realmente ese era el precio, ese va a ser el precio, aquí durante la gran tribulación. Pero la Biblia dice que los que necesitan y tienen hambre, no enseña la Biblia, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora la gente dice, no, pues yo me voy en el segundo viaje, si no me puedo ir en el primero. Va a haber hambre. Va a haber hambre en ese tiempo. Va a haber una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. No se comparan al sufrimiento, a la Inquisición, al hambre que padecen durante las guerras mundiales. No se compara. No se compara al hambre que están padeciendo quizás en África o en países donde no tienen que comer. No. Es una tribulación que viene para todo el mundo, a todo el mundo. Entonces esto nos deja ver que lo que ocurrirá durante la gran tribulación no es solamente un gobierno, sino que todo está siendo permitido por Dios, juicios de Dios que vienen para la tierra. Por supuesto, es obra de Satanás ejecutándolos, pero con permiso de Dios. Similar al caso cuando Dios le dio permiso a Job para a Satanás para atacar el cuerpo de Job, le dio permiso a Satanás. Es similar, Dios le está dando el permiso también le va a dar permiso en la gran tribulación a Satanás para hacer estragos, pero después va a ser lanzado al agua de fuego, el anticristo, falso profeta, etcétera, todo eso.
Entonces, ¿qué debemos hacer hoy como creyentes? Pues comprender las maquinaciones del enemigo, mantenernos firmes, estar a la expectativa también y confiar, creer en el Señor, no ser incrédulo sino creyente. ¿Sí? Hermano, perdí mi empleo. Orar al Señor por un nuevo empleo y Dios lo hará. ¿Sí? Hermano, no encuentro. Dios no nos deja sin comer. Si realmente le buscamos, no nos va a dejar sin comer. Lo dice muy fácil, hermano. No es que esté fácil, pero lo que he comprendido a través de la Escritura, de la palabra, es que tenemos un Dios de poder, un Dios todopoderoso, que nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo soy Jehová, el único Dios verdadero. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos, la tierra, le pertenecen a Dios. Si la tierra le pertenece a Dios, Dios es el dueño de la vegetación, de todo lo que se produce en la tierra. Hermano, es cultivado por el hombre, sí, pero con el permiso de Dios. Y a Dios le pertenece todo. Y Dios reparte, dice la palabra, que si Jehová no guarda la casa, en mano verá la guardia. ¿Sí? Si Jehová no da las fuerzas al hombre, en vano es que vaya a trabajar, porque no va a tener fuerzas. Entonces, ¿nuestra confianza dónde debe estar? En Cristo Jesús. En Cristo. Ponga la confianza en Cristo y verá que Dios sabe bendecir. Bendecir rica y abundantemente. No bendecir a medias, sino bendecir en abundancia. No te hablo de prosperidad financiera, sino de proveer lo que necesitamos, no lo que no necesitamos. Proveernos nuestro alimento, porque Dios sabe que si nos quedamos sin empleo, sabe que necesitamos uno para poder sustentar los gastos del hogar, los gastos, y más cuando hay inflación en un país. Pero Dios nos conoce, Dios lo sabe, solamente falta clamarle al Señor, y el Señor lo puede hacer. Dios puede hacerlo. En medio de crisis financieras, Dios saca adelante a sus hijos, y yo lo he visto con mis ojos, como Dios saca adelante a sus hijos en medio de crisis financieras, y después los prospera y son prosperados. No digo que se hacen millonarios, no, y no es que sea pecado el dinero, ser millonario, pero lo que Dios quiere que prosperemos también en nuestra vida espiritual. Eso es lo más importante para el Señor. Pero Él no nos dejará sin comer, no nos dejará sin comer. Puede abrirla, si es hijo de Dios, puede abrir su nevera, su refrigerador, encontrará comida, encontrará alimento que comer. Me lo puedo garantizar. Dios le suplió a Elías cuando no llovió por 3 años y medio en la tierra. Pero Elías tenía que comer carne, un pan por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo, y lo sustentaba. De la misma forma es con nosotros en la actualidad. Dios nos sustenta, Dios nos fortalece, pero tenemos que creerle a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias por llegar a este punto del video. Confiamos en el Señor. Si hay inflación, pues creámosle a Dios. Y si les gusta el video, también denle me gusta y ayúdenos a compartirlo para que más gente comprenda y entienda que debemos confiar en el Dios Todopoderoso, aunque venga inflación a nuestro país. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.